nombre de Jesús. Cuando en todos los países del mundo muchos miles están muriendo cada día por el COVID-19 y el número de infectados va en aumento, necesitamos dejar de lado nuestras opiniones meramente humanas y escuchar a nuestro Creador, que es luz y amor en su propia naturaleza, y habla por y en Jesús, el Hijo de Dios. Miles de años antes de su nacimiento, Dios había prometido su venida como hombre, y hace casi 2000 que nació sin la intervención de hombre caído, sino por el Espíritu Santo. Vivió toda la vida sin pecar, sin merecer la muerte, pero murió para salvarnos de nuestros pecados, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Resucitó, habiendo cumplido todo lo que requería la justicia de Dios para la salvación de toda persona que cree en Él, y ascendió a Dios, donde nos representa ante Él y nos ayuda como sumo sacerdote en nuestra debilidad. En su nombre, Pedro y Juan curaron a un cojo de nacimiento, y a los gobernantes de Israel que les preguntaron con qué autoridad lo hicieron, les dijeron que fue en nombre de quien ellos habían crucificado. Pedro declaró su nombre ante los gentiles, las otras naciones, en Atenas, que era entonces el centro de la civilización intelectual. Y ahora Dios nos habla a todos por y en Jesús. Creer en su nombre no es aceptar meramente de una manera intelectual un dogma, sino el resultado de un encuentro personal con Jesús, lo cual produce un cambio radical en nuestra naturaleza caída que desconfía de Dios. Se cree por la fe en quien conocemos y amamos. Por esto no podemos pasar por alto el nombre de Jesús. Es cuestión de vida o muerte eterna. Ahora espera tu respuesta.
reclosos, atrapats, no podem sortir. És invisible l'enemic, ara toca i marceix, ara fereix greu, ara mata. I Déu amaga la mirada? I jo abans les guardava? Cada matí et vinc a trobar, Pare. Tota hora és bona, a l'obac, a la solana. ¿Qué haces? El título de la predicación de hoy es ¿qué haces? Supongo que no hay muchas predicaciones que se titulen ¿qué haces? Pero para rizar más el rizo, un poco más,
Es sorprendente, supongo, que podamos decir nosotros como humanos a Dios, ¿qué haces? ¿Qué haces, Dios? Esta es la pregunta que hoy queremos hacerle a Dios en esta predicación. ¿Qué haces? Tal vez nos escandalizaremos como personas cristianas que somos y diremos, no podemos hablar así a Dios, y creo que es cierto, pero cada uno de nosotros, en diferentes momentos de nuestras vidas, creo que de alguna manera más o menos explícita, le decimos a Dios, ¿pero qué haces? ¿Qué estás haciendo en mi vida? Para ver este tema, quisiera comentar con vosotros el caso más típico de la paciencia de las Escrituras, que es Job. Job, hace ya muchos años, tuvo una experiencia bastante dura en su vida, o un cúmulo de experiencias duras en su vida, y en algún momento sí que parece que le dice a Dios, ¿pero qué haces, Dios? Y si Job lo hizo, creo que también nosotros lo hemos hecho en alguna ocasión, como ya he dicho. Vamos a ver, pues, la historia de Job y que Dios nos ayude a entender precisamente lo que hace Dios. Así pues, leemos el capítulo 9 de Job entero. Es un poco largo. Job, capítulo 9. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, ¿qué haces? Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Aunque fuese yo justo, no respondería, antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláramos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Y si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien, pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré, me turban todos mis dolores, sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro
que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Poderoso capítulo este, donde Job explica cosas maravillosas de Dios y cosas terribles que le suceden a él, y luego él llega a una serie de conclusiones, y creo que esto es importante que lo consideremos hoy. En primer lugar, hablando de Dios, Job dice: Dios tiene toda sabiduría. La sabiduría de Dios es mucho más potente, mucho más elevada que la nuestra. Y hablando de potencia, su poder, su fuerza, también es mucho superior a la nuestra. Él dirige las olas, el mar. Todavía hoy tenemos problemas cuando el mar se pone bravo, como se dice, cuando se embravece, cuando hay olas muy grandes, cuando hay terremotos, pero Dios tiene poder sobre todas estas cosas. ¿Dónde quedamos nosotros, los humanos, en esta posición? Dice más Job acerca de Dios. Dice que Dios hace grandes maravillas y son tan grandes que van más allá tal vez de nuestra capacidad de entender o de percibir. Dice: pasará por aquí y no le veré, hará maravillas y no me daré cuenta. Job, pues, aunque está en una situación terrible, supongo que todos conocemos su historia, una persona con una vida pues ejemplar, una vida de buena persona que cuidaba de su fe en Dios y cuidaba de hacer el bien a otras personas. Un buen día todo esto se le acaba, sus riquezas, su bienestar, sus hijos, sus hijas, su familia, etc. Y empieza a sufrir terribles dolores, y es cuando él entonces empieza a pensar y dice: Dios, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y nosotros también, en algún momento u otro de nuestras vidas, llegamos a esta conclusión. Pero Job, en este capítulo, dice claramente, en el capítulo 9, ¿no? Dice: Dios es mucho más sabio que nosotros, no está a nuestro nivel. Es un diálogo, por así decirlo, dice él, básicamente un diálogo imposible. No tenemos nada que hacer. Antes de empezar a debatir con Dios, ya hemos perdido el debate por su sabiduría, por su poder, por sus maravillas, porque puede hacer cosas que nosotros somos incapaces incluso de ver o de notar, y son maravillosas. En cambio, cuando describe al ser humano, Job habla pues de estas cosas que hemos insinuado, ¿no? ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Si Dios es tan grande, tan poderoso, tan fuerte, ¿cómo podemos nosotros encontrar algún argumento a nuestro favor? Dice: si hablo con Dios, si empiezo a discutir con Él, si hago contienda, ¿quién contenderá con Dios? Me quedo sin respuestas. Dios, por así decirlo, juega con ventaja, y una ventaja no solo de siglos, sino de la eternidad misma. ¿Quién le puede decir a Dios qué haces? Todos. Yo creo que es necesario que nos demos cuenta que todos en algún momento le hemos dicho a Dios qué haces. Por nuestra ignorancia, por nuestra situación terrible, por lo que sea. Pero si nos fijamos bien en lo que estamos haciendo, podemos pensar: ¿quién puede decirle a Dios qué haces? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Dios nos lo ha dado todo, no tiene por qué darnos explicaciones de nada en principio. Aunque yo fuese justo, dice Job. Se habla de él en las Escrituras como justo. Se habla de una persona humilde y fiel sierva de Dios. ¿Qué más quieres, podemos decir? Dios acepta esta fe y nos justifica por su gracia, pero si realmente miramos nuestra vida, no hay ni una sola vida en esta tierra que sea justa de verdad.
Y luego una cosa muy interesante. Dice, estoy aquí quejándome, estoy aquí amargándome la vida porque la situación que tengo no me gusta, es difícil y me estoy enojando tal vez con Dios. En el capítulo siguiente Job dice, estoy harto de vivir, no quiero vivir más. O sea que el sentimiento es profundo, el sentimiento de dolor es terrible. Y aquí en el capítulo 9 Job dice, aunque yo quiera dejar mi punto de vista negativo, muchas veces hablamos de lo importante de ser positivos en nuestra manera de pensar, Job dice, aunque yo deje mi negativismo, aunque yo deje de obsesionarme en lo que me va mal, aunque yo deje de enfrentarme a Dios, mis dolores me turban. Hay situaciones, hay dolores, hay problemas en esta vida que pueden, con nuestras mejores intenciones de ser positivos o de ser optimistas. Al final dice Job, estoy en un callejón sin salida. Aunque yo quiera ser optimista delante de Dios, mi dolor, mi situación, mi vida me impulsa al sufrimiento. Y acaba una conclusión que muchas personas todavía hoy no aceptan: todos nosotros somos impíos. El ejemplo de paciencia, el ejemplo de un hombre piadoso. Dios había dicho en los cielos, mirad a mi siervo Dios cómo es piadoso. Será una persona realmente buena delante de Dios, no da el nivel de la santidad de Dios, y tenemos que entender que somos impíos. Hemos hablado de Dios, su poder muy por encima de nosotros. Hemos hablado de Job, de la persona humana, del ser humano, en su situación pequeña, en su situación de sufrimiento, también en su situación de injusticia. Y ahora analicemos por un momento los sentimientos de Job. No es lo mismo su situación, sino lo que él siente en su corazón. Se da cuenta que a pesar de que no entiende por qué hace un mes o hace un año era una persona bendecida y feliz delante de Dios y ahora está sufriendo lo indecible, se da cuenta que se queda sin argumentos delante de la sabiduría de Dios. Pero esto no le consuela, Esto es solo una constatación en su corazón de que él no tiene argumentos delante de Dios. Llega a la conclusión de decir, no lo entiendo, no sé por qué. Uno de sus sentimientos más presentes de esos días de sufrimiento, sin duda, es el dolor, y acaba con una conclusión que realmente es estremecedora. Que una persona fiel a Dios acabe con este pensamiento nos da a entender cuán frágil es nuestro ser humano. Dice, Dios aflige al perfecto y se ríe del sufrimiento de los inocentes. Esta es la única conclusión a la que puede él llegar en estos momentos de sufrimiento. ¿Nos suena familiar esto a nosotros mismos? En situaciones difíciles hemos llegado a pensar que a Dios le da igual lo que nos pase a nosotros. Si no lo hemos llegado a pensar, tal vez no somos personas humanas normales, porque aquí un ejemplo tan sano como Job llega a este punto, a pensar, es que Dios se ríe de nosotros. De hecho, este era un tópico típico de la literatura griega en su momento, ¿no? Que los dioses juegan con los seres humanos. Y él ve la inmensidad de Dios, ve la pequeñez del ser humano, ve sus esfuerzos por hacer el bien delante de Dios y dice, no entiendo nada. Parece que Dios se lo pase bien viendo cómo sufro. Pero una cosa tiene clara, y este es un punto que nos cuesta mucho a nosotros, especialmente cuando sufrimos. No puede resolver su problema de impiedad. Por mucho dice que me lave, que vaya con
con la pureza misma a lavarme, no puedo quedar limpio por mis propios métodos, por mis propios méritos. Acaba diciendo Job, Dios está muy alto, el hombre está muy bajo. El debate, el diálogo, la batalla, para el hombre, para el ser humano, está perdida desde antes de empezar. Dice, si hubiera un árbitro, alguien entre medio, alguien que pudiera mediar entre los dos, podríamos hablar y llegar a algunas conclusiones, pero tal como estoy ahora, acaba diciendo, es que no puedo ni pensar, no sé ni lo que estoy diciendo. Y esta situación, que parece poco cristiana, creo que es la realidad de muchas personas en situación de sufrimiento, de personas que sin lugar a dudas amamos a Dios. Hay todo un desarrollo de estos pensamientos que pone aquí Job en el capítulo 9, y llegamos, después de desarrollar todos estos temas, al capítulo 38, que empieza así. Vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 38 de Job. Pensad que nos hemos dejado una serie de preguntas en el tintero, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Será cierto que Dios disfruta con el mal de los inocentes? Dios, ¿por qué no puedo dejar mi sufrimiento y pensar en claro a ver de quién eres tú? ¿Por qué no puedo ser positivo? Entonces, en Job 38, los primeros 4 versículos dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Potentes palabras de Dios, En lo más profundo del sufrimiento, en lo más excelso de la filosofía humana, por así decirlo, Dios dice: estos pensamientos pueden ser más o menos comprensibles, que lo son, evidentemente, son palabras sin sabiduría. Y dice Dios: ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y tú me contestarás. Y entonces hay unos cuantos capítulos que se resumen aquí. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y entonces Dios empieza a hacer muchas preguntas a Job acerca de esto, para poner en diferencia de nuevo la situación de Dios, el poder de Dios, con el poder de los hombres o de las mujeres y de la situación del ser humano. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y entra en muchos detalles, habla de la tierra, del poder de Dios en crear los cielos, la tierra, los mares, el poder de Dios en, por así decirlo, programar los animales para que den a luz de forma lógica, el poder de Dios en las tempestades y en mucho más. ¿Dónde estabas tú? He aquí la primera cosa que tenemos que tener en cuenta siempre, sea cual sea nuestra situación. Dios es soberano, Dios está por encima de todas las cosas y de nada sirve levantarnos contra Dios, de nada sirve cuestionar a Dios. Más vale la pena hacer lo que dice aquí: escucha, yo te preguntaré y tú me responderás. Después, más adelante, en el capítulo 40, en los primeros 5 versículos, se desarrolla la respuesta de Dios y el cambio que esto tiene en Job. Además, respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Ya solo desde un punto de vista práctico es inteligente contradecir, por así decirlo, a alguien que es mucho más poderoso que nosotros. Y entonces aquí vemos una respuesta conmovedora de Job. Entonces respondió Job a Jehová y dijo:
versículo 4 del capítulo 40, «He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca», como el mono este famoso de WhatsApp que se tapa la boca. Estaba hablando muchísimo Job en el capítulo 9 y en otros capítulos, y aquí entiende que es necesario callar delante de Dios, escuchar. Dice en el versículo 5, «Una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar». Y luego más adelante, en el capítulo 42, respondió Job a Jehová y dijo, y esto sí que es absolutamente maravilloso, «Yo conozco que todo lo puedes». Tanto nos cuesta reconocer esto, ¿eh? «Y que no hay pensamiento que se esconda de ti». Damos vueltas a las ideas, siglo tras siglo, el ser humano intentando encontrar una explicación que pueda echar fuera a Dios. Es perder el tiempo. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba, dice Job, yo hablaba lo que no entendía. A mí sus palabras, fijaos cómo soy yo, ¿no?, me parecían sabias, pero él se da cuenta que sus palabras eran necias. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Y he aquí la grandeza de las maravillas de Dios, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Que una persona como Job, en una situación tan terrible de sufrimiento, pueda llegar a la conclusión de que su problema no es su sufrimiento, sino que las maravillas de Dios van mucho más allá de su capacidad de comprensión. Es algo maravilloso. Ha necesitado 33 capítulos del libro de Job, que no son breves, y nosotros muchas veces necesitamos años en nuestras vidas para darnos cuenta de esto. Las obras de Dios siempre son maravillosas, y cuando nos parecen raras es que nosotros no llegamos a comprender. Y entonces Job adopta el papel que nos corresponde también a nosotros en el versículo 4 del capítulo 42. «Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás». Qué cambio de actitud, ¿no? El que contendía, el que se enfrentaba a Dios, ahora dice, «Eres maravilloso, y ya que me escuchas, explícame que quiero aprender. De oídas te había oído». Una persona que conocía, por así decirlo, toda la revelación divina de su época, conocía la Biblia de su época, por así decirlo, conocía las formas de religión verdadera delante de Dios de su época, y las respetaba y las amaba, y amaba a Dios. Conocía a Dios porque había oído de Él. Mas ahora, después de todo este sufrimiento, después de momentos en que dice, no estoy en mí, no sé, no puedo pensar, a pesar de todo esto, dice, ahora mis ojos te ven. Qué maravilloso, ¿verdad? De alguna manera u otra nos está diciendo, ha valido la pena todo esto que he pasado, porque ahora te conozco cara a cara, a Dios. Es algo maravilloso. Y hay testimonios de personas que he oído a veces que lo dicen, ¿no? Recuerdo una persona ciega en el País Vasco que decía esto, ¿no? Era un creyente que hacía su vida cristiana como cualquier otro, y empezó a perder la vista, y dice, gracias a Dios ha valido la pena perder la vista, porque ahora estoy mucho más cerca de Dios. Qué maravilloso es, pues, llegar a estas conclusiones, ¿no? Que a pesar del sufrimiento, a pesar de las cosas vayan de forma que no entendemos, Dios es soberano, y la soberanía de Dios es incuestionable.
lo que en su principio eran dudas sobre Dios, lo que en Job en su principio eran, ¿se está burlando de nosotros? ¿Realmente nos ama? Lo que en su principio Job decía, no quiero vivir más, se convierte en una relación de confianza con Dios. Ahora sí, Dios, quiero escuchar, quiero saber qué me vas a contar, quiero aprender, no solo de Dios, sino también de mí mismo. Job vio esto con una experiencia terrible y a la vez maravillosa en su vida. Supongo que sabéis todos que al final Dios le restituye lo que había perdido y mucho más, y vive 140 años más felizmente, pero es un ejemplo bajo la ley, por así decirlo. Lo que hoy predicamos, el Evangelio, es todavía mucho mejor que la experiencia de Job. Job decía, ay, si hubiera un intermediario, un árbitro entre nosotros. Yo no puedo hablar con Dios porque Dios es muy alto, yo soy un hombre, hay una diferencia tremenda. Tenemos las buenas noticias del Evangelio, que Jesús es Dios hecho hombre. Esta barrera se ha roto. Dios ha querido descender a nuestro nivel para que podamos hablar con Él, algo que tanto deseaba Job en su sufrimiento, poder hablar con Dios cara a cara. Jesús es la respuesta a todos estos deseos de Job en sus más terribles sufrimientos. Dice la palabra de Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él lleva nuestro pecado, Él es un hombre perfecto, pero es entregado por nosotros para que nosotros tengamos acceso directo a Dios. Job decía, no puedo quitarme mi impiedad de mí. En el Evangelio decimos, sí, que podemos ser libres del pecado porque Jesús lleva nuestros pecados. También dice la palabra de Dios, Jesús, aunque es Dios, también es hombre y como tal es capaz de entender nuestros sufrimientos, nuestras pasiones, etcétera, y puede tener compasión de nosotros. ¿Cuál es, pues, el resumen de todo esto? Todos nosotros, tarde o temprano, pasaremos por momentos en que diremos a Dios, ¿pero qué haces? No entiendo nada. La respuesta, una vez más, está en nuestro Salvador, en Dios mismo hecho hombre, en Jesús. Dios de toda consolación. Es una palabra que no sé si se habla mucho de ella en el Nuevo Testamento, pero existe. Tenemos un Dios de toda consolación, esto es porque el sufrimiento está garantizado. Pero de la misma manera que Job conocía a Dios de una forma superficial, por así decirlo, en su sufrimiento se hizo verdadero amigo de Dios. Y esto es pues lo que tenemos nosotros hoy en el Evangelio. Ahora es mucho más claro, ahora es mucho más fácil, porque Jesús, Dios, se ha hecho como nosotros para que lo entendamos un poco más. La única solución, la única manera de vivir nuestra vida, ya sea que estemos en riquezas y en gran felicidad, ya sea que estemos en terribles sufrimientos, es aferrándonos a Jesús. Como dice Pablo, de una forma insistente. Me gustaría haber conocido a Pablo, seguro que era un carácter especial, incluso duro y seco, ¿no? Algunas veces, reconciliaos con Dios. Ahora esto es posible. Ahora todos los problemas de Job para entender toda su vida se resumen en nuestra relación maravillosa con Dios hecho hombre, que es Jesús. Que Dios os siga consolando, que Dios, por así decirlo, os siga santificando, que Dios os siga salvando en la persona de Jesús. Ya no está lejos, ahora es nuestro compañero de viaje. Que aprovechemos esta gran oportunidad
no hoy, no una vez, sino para siempre en esta tierra y también en la eternidad. Que Dios os bendiga mucho. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan
en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Segunda Corintios capítulo 1 del versículo 3 al 5.